Solía pensar que era solo un hábito, algo inofensivo, algo privado. Nunca imaginé que poco a poco me estaba adormeciendo espiritualmente, dejándome vacío por dentro. Mi nombre es Damon Clark y estoy compartiendo mi historia porque morí, literalmente. Lo que encontré en ese momento más allá de la muerte me sacudió hasta lo más profundo. Lo que Jesús me reveló en ese lugar de silencio deshizo cada ilusión que había construido en torno a mi lucha secreta. Había estado viviendo en un ciclo silencioso de pecado oculto, convenciéndome de que no importaba. Eso nadie lo sabía. Que fuera manejable. Pero me equivoqué. Lo que aprendí sobre la vergüenza, el aislamiento y el costo espiritual de desconectarse de la verdad cambió mi vida para siempre. Jesús no vino a condenarme. Vino a exponer la verdad con un amor tan profundo que destrozó todos los muros que había levantado. Desde ese encuentro, nunca he sido el mismo. Este mensaje no es para personas que lo tienen todo bajo control. Es para aquellos que se sienten invisibles, olvidados, demasiado destrozados para que valga la pena salvarlos. Pero el cielo ve. El cielo lo sabe. Era un martes. Lo recuerdo porque era el día de las piernas y nunca me salté el día de las piernas. Tenía mi rutina al minuto. Levantarse antes del amanecer, tomar un batido de proteínas, ir al gimnasio, tomar una ducha fría y luego volver al trabajo. Fui disciplinado. Confiable. Desde fuera, mi vida parecía un éxito. Buen trabajo, amistades sólidas y una imagen cuidadosamente elaborada que mantuve como una armadura. Pero detrás de escena, me estaba asfixiando. Ahogándose espiritualmente. Había un área de mi vida que parecía que no podía dominar. Un secreto al que me aferré en la oscuridad. Me dije a mí mismo que era normal, todo el mundo lo hace. Es mejor que hacer trampa. Es simplemente un alivio del estrés. Así lo justifiqué. La masturbación no era algo de lo que estuviera orgulloso. Fue algo en lo que me apoyé cuando la vida se volvió demasiado pesada, cuando la soledad rugió más fuerte que mis oraciones. Con el tiempo, dejó de tratarse de sexo. Se convirtió en mi vía de escape, una forma equivocada de medicar mi dolor. Pero esa mañana se sintió diferente. Me desperté pesado, no físicamente cansado, pero sí agobiado de una manera que no podía explicar. Era como si algo hubiera cambiado en la atmósfera. Me sentí expuesta, como si me estuvieran viendo, no por la gente, sino por Dios. Lo sacudí, hice mis movimientos habituales, pero el peso me siguió todo el día como una sombra presionando mi pecho. A última hora de la tarde, me registré en un hotel para una reunión de negocios y ya estaba planeando ceder a mi habitual ritual de afrontamiento. Solo por esta vez, me dije. Rezaré después. Lo reiniciaré. Nunca tuve la oportunidad. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Me desplomé. Todo se volvió negro. Ninguna advertencia dramática. No hay posibilidad de pedir ayuda. Un segundo estaba ajustando el agua caliente de la ducha y al siguiente, nada. Silencio. No inconsciencia. No dormir. Una ruptura total. Más tarde supe que mi cuerpo había golpeado el piso de la ducha con tanta fuerza que rompió la jabonera. Un hombre en la habitación de al lado, un ex soldado entrenado en RCP, escuchó el golpe y derribó la puerta. Me salvó la vida físicamente. Pero ya me había ido. El lugar al que fui no fue un túnel ni un campo de nubes. No fue aterrador. Era un reino de conciencia, un desprendimiento de todo lo falso y superficial. Se sentía como si lo hubieran desenvuelto, como si le estuvieran quitando cada capa de autoengaño. Y luego vino el silencio. Pero no un silencio vacío. Estaba preñado de presencia. Fue entonces cuando comenzaron los recuerdos. Destellos de mi vida, como escenas de una película avanzando rápidamente. Mi infancia.
La ausencia de mi padre. La primera vez me sentí no deseado. El primer momento busqué el placer para adormecer el dolor. Luego silencio de nuevo. No estaba inconsciente. Estaba muerto. Clínicamente desaparecido durante 7 minutos, sin latidos, sin respiración. Pero espiritualmente nunca había estado más despierto. Me quedé flotando sobre la habitación del hotel, observando mi propio cuerpo, frío, pálido, sin vida sobre las baldosas. Fue surrealista, como ver a otra persona. Ese cuerpo ya no era yo. Luego, como si me arrastraran cuerdas invisibles, fui arrastrado hacia arriba, no volando, sino transportado a un reino de verdad absoluta. No había forma, ni paredes, ni tiempo, pero había presencia. Y entonces lo sentí, un amor tan puro que pasó por alto las emociones y golpeó directamente mi ser. No lo escuché con mis oídos, lo sentí en lo más profundo de quien era. Damon, tenemos que hablar. La voz era tranquila, pero deslumbrante. Me volví, o mejor dicho, mi espíritu se volvió, y allí estaba él. Jesús. No como en los cuadros. Irradiaba compasión y poder, gloria envuelta en comprensión. Él no acusó. Él no gritó. Simplemente miró directamente a la parte de mí que había enterrado tan profundamente que incluso yo había dejado de reconocerlo. Hay algo que debemos abordar antes de que pueda enviarte de regreso, dijo. Ya sabía lo que era. Había pensado que la muerte sería terror y oscuridad, pero no fue así. Fue claridad. Volví a mirar mi cuerpo sin vida, el agua todavía corriendo, las piernas torcidas, una tenue línea de sangre en el azulejo. Ese soy yo, dije. Pero se sintió distante. Separado. Entonces, encima de mí, algo brilló. Una separación del velo espiritual. Me elevé a un espacio hecho no de nubes, sino de luz pura y conocimiento perfecto. Escuché mi nombre otra vez, no pronunciado, sino convocado. Cuando Jesús dice tu nombre, no toca tus oídos. Toca el modelo de tu alma. No estaba llamando a mi versión rota. Estaba llamando a mi verdadero yo, aquel que había abandonado hace mucho tiempo. Nunca debiste llevar esto solo. Las lágrimas brotaron de mi espíritu. No de tristeza o vergüenza, sino del puro alivio de finalmente ser conocido. El siguiente espacio al que entré no estaba limitado por paredes. Era la verdad misma. Todo, mis pensamientos, mi dolor, mis secretos, tomó forma. Tú podrías ver emociones, sentir silencio, tocar arrepentirse. Era hermoso e insoportable al mismo tiempo. Me paré desnudo en espíritu ante el amor perfecto. No se ocultó nada. Y aún así, se quedó. Estáis en el reino de la luz, dijo Jesús. Aquí no avergonzamos. Revelamos. Me rodearon escenas de mi vida, cada momento oculto, cada vez que elegí el placer antes que la curación. Cada acto creó ondas que afectaron a otros de maneras que nunca había imaginado. Esto no se trata de comportamiento, dijo suavemente. Se trata de desconexión. Fue entonces cuando vi la verdad, la masturbación no era el problema. Fue el síntoma. El fruto del sufrimiento silencioso, el trauma infantil y un alma huérfana que busca consuelo sin pacto. Jesús me mostró cómo el enemigo no solo usó la lujuria para atarme. Usó la soledad. Y lo había aceptado, porque el aislamiento me parecía más seguro que la curación. Me condujo a través de un espacio que parecía un corredor hecho de ecos. Escuché mi propia voz gritar en el pasado, ¿por qué no puedo parar? Dios, ¿estás siquiera escuchando? Esta es solo mi lucha, ¿verdad? Todo el mundo tiene uno. Luego vino el eco más doloroso, uno que no recordaba haber pronunciado nunca, quizás no valgo la pena ser libre. Eso me rompió. ¿Por qué diría eso? Pregunté entre lágrimas.
Porque ustedes lo creyeron, respondió Jesús. Y porque nunca nadie te dijo lo contrario. Luego señaló una imagen en la pared brillante. Era yo a los 12 años, acurrucado y llorando en silencio en la cama después de un momento demasiado doloroso para compartirlo públicamente. Por favor, que nadie lo sepa, había susurrado en la oscuridad. Y ahí es donde arraigó la mentira. Tú no pecaste primero, dijo Jesús. Tú te escondiste primero. La vergüenza siguió al silencio. Lloré. Lloré con la plenitud de los años que tenía enterrados en mi interior. Pero Jesús nunca apartó la mirada. Se arrodilló a mi lado, no como juez, sino como sanador, y dijo, déjame mostrarte lo que esto te ha costado y cómo pienso restaurarte. Luego el espacio volvió a cambiar. Él no entró en ello, se convirtió en ello. Él era la luz, la presencia, la verdad que revelaba y sanaba al mismo tiempo. Y dijo algo que nunca olvidaré. Damon, pensabas que estaba en silencio. Pero siempre estaba llorando contigo. Y me rompí de nuevo. Me mostró cada momento en el que había caído, no como un fiscal que relata una lista de errores, sino como un padre llorando por un hijo al que ama profundamente. No había decepción en sus ojos, fue un desamor. No porque hubiera fallado alguna prueba moral, sino porque cada vez que buscaba una intimidad falsa, sin saberlo me estaba alejando de la verdadera conexión para la que estaba hecho, él. Esto nunca se trató del acto, dijo suavemente. Siempre se ha tratado de lo que reemplazó esa ley. Temblé, mi voz apenas era un susurro. Entonces, ¿por qué no me detuviste? Miró directamente a mi alma. Y en ese momento vi galaxias viviendo en su mirada. El tiempo, el amor, la eternidad, todo se arremolinaba en sus ojos. Porque no violo tu voluntad, dijo. Espero la rendición. Luego se acercó. Y ahora te has rendido. Alcanzó mi pecho, no con una mano, sino con algo mucho más grande, misericordia. El toque era ingrávido, pero me destrozó. De repente, vi que todas las mentiras que alguna vez había creído comenzaron a resquebrajarse y caer como vidrios rotos. No solo fui perdonado. Fui renovado. Reiniciar. Y el fuego que él puso en mí en ese instante es la razón por la que escribo esto ahora. No hablo como un juez que dicta un veredicto. Hablaba como un padre que había esperado, paciente y tiernamente, que su hijo finalmente levantara los ojos. Entonces Jesús dio un paso atrás y el espacio a nuestro alrededor cambió. Ya no estaba saturado de recuerdos de vergüenza, sino de una sensación de vocación. Ven, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. Lo seguí, no con mis pies, sino con mi voluntad, mi corazón, mi entrega. Cada paso adelante parecía como si capas de negación se estuvieran desprendiendo, exponiendo la verdad que había enterrado. Llegamos a un espacio tranquilo y sagrado. Parecía una habitación construida a partir del aliento mismo, con sus mismas paredes inhalando y exhalando en sincronía con los latidos del corazón del cielo. De alguna manera, sabía que este era el lugar donde se decía la verdad con honestidad inquebrantable. Jesús se sentó frente a mí, no en un trono, ni arriba ni distante, sino cerca. Su mirada era firme, no llena de disgusto o ira, sino de una pena dolorosa, tejida con esperanza. Esto no se trata de vergüenza, Damon, dijo. Se trata de tu identidad. Me tragué el nudo en la garganta. Siempre pensé que era solo un hábito, susurré. Algo privado. No es asunto de nadie más. Sacudió la cabeza lentamente, con los ojos llenos de compasión. Nada es nunca privado en el ámbito espiritual. Un peso profundo se instaló en mi espíritu. Él no me estaba condenando, estaba revelando cómo me habían engañado. Y la mentira estuvo a punto de romperse. Tan pronto como habló de nuevo, toda la habitación se iluminó, desde adentro, como si la luz de la verdad hubiera atravesado cada grieta.
Las paredes se convirtieron en espejos. Pero no mostraron mi cara. Revelaron motivos, no acciones. Intenciones. Vi cada momento que me había aislado, no solo de las personas, sino de Dios mismo. Recuerdo haber pensado, termina con esto de una vez y luego rezaré. O justificando con, al menos no estoy lastimando a nadie. Jesús se puso de pie y puso su mano sobre una de las paredes. Se onduló como el agua. Esto, dijo, es lo que parece en espíritu cuando lo llamas privado. Y luego lo vi, todo. Cada momento que recurría a ese falso consuelo, me alejaba, no porque él se moviera, sino porque yo lo hacía. Mi alma se había acurrucado en la autoprotección, la autosuficiencia y la autocompasión. No solo buscabas placer, dijo. Estabas buscando consuelo, en una imagen, no en mí. Me quedé sin palabras. Por primera vez vi la fractura espiritual que este acto inofensivo había causado. No solo por lo que había hecho, sino por a quien había ignorado. Luego pronunció las palabras que me destrozaron por completo. Cada vez que recurrías a él, te decías a ti mismo, Dios no es suficiente. Me quedé sin aliento, no por miedo, sino por reconocimiento. No estaba enojado. Tenía razón. Mientras continuaba, los espejos volvieron a moverse. Ahora mostraban momentos que había olvidado, no intercambios gráficos, sino profundamente espirituales. Me vi a mí mismo, después de cada caída, avergonzado, escondiéndome, susurrando disculpas que no eran arrepentimiento. Me vi decir lo lamento mientras ya planeaba la próxima fuga. Y entonces llegó el momento que no esperaba. Todo empezó cuando yo tenía 13 años. Solo en mi habitación. Rechazado. Mi padre acababa de decirme que fuera un hombre cuando intenté expresar mi dolor. Esa noche encontré un consuelo falso y comenzó el ciclo. Jesús estuvo a mi lado en ese recuerdo, no enojado, sino llorando. Eras un niño que necesitaba un padre, dijo suavemente. Ni un cuerpo. Me rompí. Sollocé más fuerte que nunca en mi vida. No estaba simplemente lidiando con el pecado. Me enfrentaba a una herida. La masturbación no fue una rebelión, fue una muleta. No fui malvado. Estaba destrozado. Y no sabía cómo curarme. Por eso no os condeno, dijo. Te invito a sanar. Y entonces lo vi, verdadera compasión. No tolerancia. No permiso. Compasión. Comprender por qué me hirieron y ofrecerme un camino a casa. La sala parecía más sagrada que cualquier iglesia que hubiera conocido. Entonces Jesús pronunció una sola palabra. Uno que resonó en todo el reino. Lástima. La luz se atenuó, no por miedo, sino por revelación. Sentí su peso, cuán profundamente se había hundido en mí. Esto, dijo, es el combustible de vuestro ciclo. No la lujuria. La vergüenza. Lo vi entonces. Cada vez que intentaba parar, la vergüenza susurraba, sigues siendo ese tipo. Y me rendiría. No por deseo, sino por derrota. No erais adictos al placer, dijo Jesús. Eras adicto a escapar. Me cayó como un rayo. No solo era débil. Fui herido. Puso su mano sobre mi hombro. No se quemó. Se curó. No se lucha contra el pecado con fuerza de voluntad, dijo. Se lucha contra ello con conexión. Luego me mostró la mentira que había cargado durante décadas, debes estar limpio para acercarte a Dios. No, dijo. Acércate para que pueda limpiarte. Luego, con una voz tan firme como la creación misma, dijo. Tú no eres la suma de tus ciclos, eres el eco de mi imagen. En ese momento, sentí vergüenza no solo de esconderme, sino dejar. Esperé el despido.
para un ahora ve a arreglarte tú mismo. Pero Jesús no actúa así. Se acercó. Y la luz en sus ojos atravesó cada creencia oscura a la que me había aferrado. Damon, dijo, la redención no soy yo cubriendo tu desastre. Soy yo reconstruyéndote desde dentro. Lloré de nuevo. Pero, he cometido muchos errores. Durante años. ¿Cómo puedes simplemente borrarlo? Sonrió, como sonríe un padre cuando su hijo da sus primeros pasos. Porque ya pagué por ello, incluso antes de que tú lo hicieras. Luego dijo algo que nunca me abandonará. No tengo miedo de tu lucha. Solo me lamento cuando dejas de invitarme a ella. Sentí que algo cálido entraba en mi pecho, como fuego y agua al mismo tiempo. No fue solo emoción. Fue curativo. Los lugares entumecidos dentro de mí se estaban llenando. No con dopamina o fantasía, sino con presencia. Me dio vislumbres de mi futuro, no completos, pero sí suficientes. Me vi ayudando a otros a encontrar la libertad. A otros hombres se les cayeron las cadenas simplemente porque yo había decidido decir que sí. Por esto, dijo, es por eso que te traje aquí. No para castigarte, sino para prepararte. No se avergonzaba de mí. Él era invertido en mí. Y en ese momento supe, no era un adicto. Yo era un hijo al que llamaban a casa. Pensé que el encuentro había terminado. Pero entonces Jesús se quedó en silencio. El aire cambió, más denso, como un trueno esperando para hablar. Hay una cosa más, dijo. Y necesito que lo lleves contigo. Asentí, no completamente listo, pero sí completamente dispuesto. Se giró y se abrió una vista panorámica, no del cielo, sino de la tierra. Pero esta tierra estaba oscura, desorientada. Vi ciudades ahogadas en ruido. Personas aisladas en multitudes. Pantallas brillando hasta altas horas de la noche. Camas empapadas de lágrimas silenciosas. Niños que nunca habían sido tocados por el amor, pero que instintivamente sabían cómo calmarse a través del placer. Entonces vi la iglesia. Creyentes apasionados, sinceros en la adoración, atrapados silenciosamente en la misma lucha de la que acababa de escapar. Pero no pudieron decírselo a nadie. Eran líderes. Padres. Voluntarios. Sonrisas que esconden cadenas. Por eso os envío de vuelta, dijo Jesús. Porque el silencio se ha asociado con la vergüenza. Y la vergüenza es lo que mantiene a mi pueblo en la oscuridad. Luego vino la advertencia. El enemigo no solo apunta a los cuerpos. Él está detrás identidad. Él está convenciendo a mis hijos e hijas de que están quebrantados, descalificados, indignos de mi voz a causa de este secreto. Su voz se hizo más fuerte. Dígales que no me avergüenzo de su batalla. Estoy esperando para pelear con ellos. Luego dijo con urgencia. El tiempo es más corto de lo que piensan. La curación debe comenzar ahora. La luz comenzó a desvanecerse, no por miedo, sino por satisfacción. Sentí que la atmósfera cambiaba nuevamente. El calor en mi pecho permaneció, pero la gravedad me llamó de regreso. Es hora, susurró Jesús. No quería irme. ¿Recordaré esto? Pregunté, desesperada. Él sonrió. Sí, en pedazos. Pero arderá como fuego dentro de ti. Y te guiará cuando el ruido del mundo intente distraerte. No caí hacia abajo. Caí hacia atrás, de vuelta a una versión de mí mismo que pensé que había dejado atrás para siempre. No fue un descenso a la oscuridad, sino una colisión, como si mi alma chocara contra las paredes de un frágil cuerpo de cristal. Y luego, caos. Un grito ahogado que atravesó mi garganta. Mi pecho se expandió con una dolorosa urgencia. Me estaba ahogando, luchando por respirar.
Gritaron las alarmas. Manos presionadas contra mí. Se alzaron voces, gritos de incredulidad y urgencia. «Ha vuelto», alguien gritó. «Tenemos pulso». Y entonces mis ojos se abrieron. Pero el mundo fue, alterado. Sesgado. El velo entre esta vida y la siguiente se había adelgazado y yo lo había atravesado. Nada parecía igual. Todo se sentía, más ligero y más pesado a la vez, como si la gravedad y la gracia estuvieran atrayendo a mí. Estaba vivo. Pero yo no era el mismo. Me quedé allí, rodeado de médicos y enfermeras, personas ajenas a la sala del trono que acababa de dejar atrás, el lugar donde vive la eternidad y el Rey de Reyes reina con resplandeciente santidad. Ellos no podían verlo, pero yo aún podía sentirlo. Lo había probado desde siempre. Me había parado ante Jesús. Y yo había regresado, no simplemente sanado, sino cambiado, comisionado. Él me había dado algo. Un mensaje. Uno que sabía que tenía que cargar, incluso si su peso me aterrorizaba. Al principio me resistí. Durante meses después de regresar a casa, luché con Dios. Le dije que era demasiado íntimo, demasiado sagrado. No me creerán, dije. Se reirán. Juzgarán. Es demasiado crudo. Pero su respuesta resonó con dulzura y poder, la vergüenza prospera en el silencio. Habla y otros encontrarán la libertad a través de tu verdad. Así que aquí estoy, escribiendo esto. Porque sé que esta plataforma llega a las personas que necesitan escuchar las palabras exactamente como él me dijo, sin filtros, desordenadas, santas. Si estás leyendo esto o viendo este vídeo, no es por casualidad. Tal vez, como yo, has estado atrapado en un ciclo, atrapado en algo que has minimizado con frases como «es solo un hábito, al menos no es tan malo como». Pero escucha, Jesús me mostró que esto no se trata de comportamiento moral. Se trata de cercanía, intimidad con Él. Él no está enojado contigo. Él anhela que le dejes entrar en ese rincón de tu alma que siempre has mantenido cerrado. No se trata de esforzarse más. Se trata de rendirse más profundamente. Lo que necesitas no es más disciplina. Necesitas conexión. Si quitas una sola cosa de mi experiencia, que sea esta, Jesús no tiene miedo de tu lucha. Él no está huyendo de tu desastre. Quiere sentarse contigo hasta que seas libre. No eres asqueroso. No estás descalificado. Eres profunda y ferozmente deseada por el cielo mismo. Él mira más allá de la mancha de tu pecado y ve al hijo o hija que Él desangró para redimir. Así que abre esa puerta cerrada. Déjalo entrar. Déjalo tocar la herida que has ocultado durante tanto tiempo. Porque si Él me sacó de la muerte para entregar este mensaje, tal vez sea más urgente de lo que pensamos. Mi nombre es Damon Clark y esto es lo que Jesús me reveló, acerca de la vergüenza, la libertad, sí, la masturbación. El regreso del abismo no fue una escena dramática de resurrección con trompetas y coros celestiales. Fue incómodo. Mi cuerpo respondió que sí, pero todo dentro se sentía desarticulado. Lento. Como si mi alma tuviera que estirarse dolorosamente para volver a encajar dentro de este marco mortal. La gente estaba celebrando, riendo, llorando, llamándolo un milagro. Pero dentro de mí había un silencio. Un peso que nada tenía que ver con el dolor, y sí con la gloria. Me había quedado en la eternidad. Había visto colores que no se encuentran en la tierra. Había escuchado palabras que parecían canciones y tenían forma como luz. Y ahora, estaba en bata de hospital, masticando una taza de gelatina. Todos querían la historia. ¿Qué viste? Preguntaron, esperando un testimonio viral, del tamaño de un bocado para compartir. Pero las cosas sagradas no se reducen bien. El cielo no cabe en frases cortas. Y sinceramente, ¿la parte más difícil?
volviendo a un mundo todavía sonámbulo. Desplazamiento. Consumidor. Chismoso. Distrayéndose hasta la muerte. Era como ver a los niños jugar dentro de una casa que ardía silenciosamente. No era mejor que ellos. Estaba simplemente despierto. Y estar despierto en un mundo dormido es una sensación de soledad. Al cabo de unas semanas, me di cuenta de que algo había cambiado. Mis sentidos espirituales estaban intensificados, vivos en formas que no podía explicar. Podía sentir la atmósfera en las habitaciones, el peso de la vergüenza que alguien cargaba, la ligereza de la alegría, el tormento detrás de una sonrisa forzada. No sabía cómo. Acabo de hacerlo. La música que una vez amé de repente se sintió apagada. Las películas de las que solía reírme me hicieron llorar. No por legalismo, sino porque mi espíritu había visto lo real, y todo lo falso ahora tenía un sabor amargo. Una noche, en una tienda de comestibles, me encontré con un hombre que parecía perfectamente normal. Pero algo me atrajo. Me volví y dije suavemente, no estás olvidado. Dios todavía quiere hablar contigo. Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. ¿Cómo lo supiste? Susurró. No lo hice, dije. Pero lo hizo. Y ese momento confirmó algo, mi regreso no fue solo para mí. Fue para otros. Su curación. Su libertad. Aproximadamente 3 meses después de que sucedió, me desperté repentinamente exactamente a las 3:11 de la madrugada. Estaba completamente despierto, como si me hubieran convocado. La habitación estaba en silencio, demasiado quieta para sentirse natural. Entonces lo vi. A los pies de mi cama, un ser brillaba, como la luz reflejada en aguas profundas. Sin alas. Sin bata. Solo presencia. Objetivo. Autoridad. No habló con palabras, pero lo escuché claramente, el velo se está adelgazando. Presta atención. Luego desapareció. Me senté temblando en el silencio y pregunté, ¿qué significa eso? Pero no llegó ninguna respuesta, solo el eco de la quietud que se negaba a irse. Desde entonces, he notado cosas, destellos de planos espirituales en la vida de las personas, sombras que no parecen malvadas sino antiguas y santas. Destellos de luz en los ojos de las personas que van más allá de las retinas o los reflejos. No comparto esto para impresionar. No estoy tratando de ser el profeta de nadie. Pero ahora sé algo, este mundo es más delgado de lo que pensamos. Simplemente nos hemos vuelto aburridos. Pero el cielo está despertando a la gente, y yo soy uno de ellos. La primera vez que compartí mi testimonio públicamente, pensé que podría colapsar. No por miedo al mensaje, sino por el peso del mismo. Fue en un grupo de hombres, unos 30 chicos, la mayoría luchando contra la vergüenza en silencio. Me pidieron que compartiera algunos pensamientos. Me puse de pie, con las manos temblorosas, la garganta seca y el corazón golpeando mi pecho. Y entonces lo dije, me morí. Y Jesús me habló de la masturbación. Silencio. Tensión. Algunos se cruzaron de brazos. Algunos miraron hacia otro lado. Pero entonces, un hombre lloró. Luego otro. Y otro. Compartí todo, no solo el encuentro sobrenatural, sino también la libertad. No glorifiqué el pecado. Expuse la vergüenza que acechaba en sus almas como un ladrón. Y cuando terminé, la fila que se formó no fue para estrecharme la mano, sino para confesar. Vi a hombres adultos llorar como hijos. Los líderes admitieron que se habían sentido inútiles. Y entonces, vi caer la libertad, como lluvia sobre suelo seco. Esa noche aprendí, la verdad, cuando se dice sin vergüenza, rompe cadenas generacionales. Pensé que era algo único, una historia dramática para una noche de testimonios.
Pero me equivoqué. A los pocos días, la confirmación llegó como una avalancha. Viejos amigos me enviaron mensajes de texto. Has estado en mi corazón. ¿Estás bien? Más que bien. Estaba ardiendo. Luego vinieron los sueños. En uno, me encontraba en un campo oscuro, rodeado de hombres con la cabeza inclinada y las voces silenciadas. Levanté la mano y apareció fuego encima. Hablé, él no se avergüenza de ti. La llama saltó de mí hacia ellos y sus bocas se abrieron y la luz brotó. Me desperté temblando. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de voz de un hombre del primer grupo. Tuve un sueño. Viniste a mí y me dijiste, el silencio se está rompiendo. Y sentí que algo me abandonaba. No me he sentido tentado desde entonces. Fue entonces cuando supe, no se trataba de recuperación. Se trataba de un avivamiento. Y en cuanto a la familia, no asuma que todo se volvió fácil. La curación no se produce con un chasquido de dedos, ni siquiera después de la resurrección. Especialmente no con los que te conocían antes del incendio. Mi padre y yo realmente no habíamos hablado en años. No por ira ni por una ruptura dramática, no fue abusivo ni cruel, simplemente estuvo profundamente ausente en las formas que más importaban. Era el tipo de hombre al que le habían enseñado que las emociones eran una carga, que llorar era un signo de debilidad y que el dolor debía tragarse, no compartirse. Su silencio no fue ruidoso ni violento, pero fue formativo. Se hizo un espacio en mí, moldeando al hombre en el que me convertí de maneras que no entendí del todo hasta mucho más tarde. Cuando regresé a casa, cambiado por experiencias que no podía ignorar ni negar, algo en mí simplemente se negó a volver a fingir que todo estaba bien. Ya terminé de usar la máscara. Una tarde cogí el teléfono y lo llamé. Mi voz tembló un poco, pero la mantuve firme. ¿Podemos hablar? Tengo algo importante que compartir, dije. Acordamos encontrarnos en un restaurante pequeño y tranquilo, en terreno neutral. No traje una Biblia. No cité las Escrituras. No prediqué. Simplemente le dije la verdad, que había muerto, que Jesús me había hablado y que lo que había estado luchando todos esos años no era solo una adicción física, sino emocional. Fue generacional. Fue tácito y heredado. Me preparé, esperando que él lo ignorara o cambiara de tema. En lugar de eso, simplemente me miró de verdad. Y después de una larga pausa, dijo algo que nunca imaginé escuchar de sus labios. He luchado con lo mismo durante más de 40 años. Me quedé allí sentado, atónito. En ese momento sucedió algo santo. Dos hombres, separados por décadas y silencio, se sentaron uno frente al otro, no como extraños unidos por sangre, sino como sobrevivientes de la misma guerra silenciosa. Ese día, ya no volvimos a ser solo padre e hijo. Finalmente éramos hijos, en el sentido más auténtico, vistos, conocidos y ya no solos. Ese momento encendió un fuego en mí. Comencé a sentir una inconfundible atracción en mi espíritu, como si Dios me susurrara suave pero firmemente. Ahora vete. Encuentra a los demás. Entonces comencé poco a poco. Me acerqué mediante llamadas telefónicas nocturnas a viejos amigos. Envié notas de voz a hombres más jóvenes de la iglesia. No vine con consejos ni respuestas. Solo vine con mi historia, cruda, honesta, vulnerable. Y ese simple acto de compartir comenzó a abrir puertas que habían estado cerradas herméticamente durante años. Un hombre me escribió: he luchado con la pornografía y la masturbación durante 16 años. Eres la primera persona a la que se lo he contado. Comenzamos a reunirnos semanalmente. Pronto se nos unieron 2 más. Luego 5. Luego 12. Nunca me propuse construir un ministerio o iniciar un movimiento. Pero lo que comenzó como un testimonio poco a poco se convirtió en algo mucho más grande, una hermandad.
Nos reuníamos donde podíamos, garajes, cafeterías, sótanos, en cualquier lugar donde podíamos reunirnos sin presión, sin actuación. Solo presencia. Lo llamé la habitación silenciosa, un espacio donde los hombres podían decir lo indecible, nombrar las cosas que pensaban que los descalificaban y descubrir que Jesús ya los había estado esperando en el silencio. Hablamos de heridas centrales. Identidad. Lástima. Desencadenantes. Pero más que nada, hablamos de lo que significa ser plenamente conocido y aún así deseado. Una noche me volví hacia un joven que no había dicho una palabra en toda la noche. Le pregunté suavemente, ¿qué sientes ahora? Se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzaron a caer mientras susurraba, por primera vez, no solo,